mientras la maestra ingresaba. Maestra, ¿nos escucha? ¿O me escucha en este? Bastante bien, Carla. Se me Perfecto. fueron los minutitos. Estoy aquí sentadita desde las 7:45 esperando a que dieran las 8 y de repente, eran después de las 8. Bueno, pero ya está aquí, que es lo importante. Entonces, maestra, Correcto. podemos dar inicio. Voy a apagar mi cámara y a silenciar el micrófono. Ujú, Recordarles ujú. a las compañeras que están acá en la formación que estemos atentas a mantener el micrófono y cámara apagada y usar el chat para consultas y comentarios, y exceptuando cuando la maestra nos indique que podemos abrir micrófono para responder. Creo que va a ser un movimiento, ¿verdad, maestra, hoy? Sí, correcto. Correcto. Entonces, bueno, usted organiza la clase y nos va indicando cómo participamos nosotras. Gracias por el recordatorio, Carla. Muchas gracias. Y sí, vamos a iniciar y voy a tener la cámara apagada porque la conexión a internet ha estado un poco débil. Creo que se debe a las lluvias, Sí, probablemente. sí, pero hemos podido dar la clase y estar aquí. Entonces, buenas tardes a las personas que ya ingresaron. Gracias por estar. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar un poco de repaso en el sentido de que la clase pasada terminamos de ver lo del abrazo. Ay, creo que me están llamando para que abra el portón. Es interesante. Voy. Sí. Bien. Ya regresé. A lo mejor por eso no había ingresado antes, porque iba a haber una interrupción y todavía no empezamos las presentaciones. La presentación de la clase del día de hoy. Aunque no sé. Carla, ¿empezamos primero con el movimiento o primero Como con la usted clase? guste. Como usted guste. Podemos empezar con el movimiento, tal Sí, vez. sí, No sé por qué. sí. Ya que me disponía a empezar la clase y hubo de abrir el portón y que se supone que hoy se abre el portal del 5555. Creo que nada más son Ajá. 5. Entonces, abramos el portal de las constelaciones. Perfecto. ¿Cuál es el tema? ¿Quiere que yo se lo lea o la persona que lo pidió que abra micrófono? Maestra, usted nos dice. Bueno, ya pueden abrir cámara y micrófono, Ok. porque yo lo voy a mantener cerrado por mi conexión. Pero sí, abran micrófono. Y claro, Isabel, díganos su tema, por favor. Hola, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias. Maestra, el tema que yo quiero hacer el movimiento que le escribí a Carla
es porque yo tengo una hermana que está sufriendo de cáncer de páncreas. Ya tiene como 1 año y medio. Bueno, ella no habla casi nada al respecto. De hecho, yo creo que está muy silenciosa con todo. Yo creo que ella lo guarda ahí. Hace como 1 mes me llamó la atención porque un hijo de ella, mi sobrino el mayor, me llamó y me dijo que celebráramos el cumpleaños juntos. Los dos cumplimos este mes, entonces me dijo que si podíamos celebrar, entonces yo le dije que sí. Y entonces nos juntamos un día de estos, aparte de todo, y él tenía probablemente muchas cosas guardadas y me contó muchas cosas acerca de mi hermana y de lo que él ha vivido con ella. No es tan negativo, pero sí igual, él sufre, él está un poco molesto porque mi hermana no habla al respecto de su enfermedad, de su misterio, nadie sabe nada. El otro día su esposo habló con mi otro cuñado, esposo de otra hermana, de un posible funeral, pero todo es así como muy secretista. Entonces a mí me Muy llama que, la atención. perdón. Muy secreto, como Ah, muy secretista, digo secretista, yo, dice. muy secretista, muy misterioso. Espéreme, porque la palabra secretista me llevó a ocultista, me llevó a sectista. Yo digo secretista de secretos. Sí, de acuerdo, pero recuerden que aunque digamos las palabras y tengan sentido para nosotros, el que otra persona escuche otra cosa. ¿Quién ha pertenecido a una secta, Isabel, en tu familia? O lo que tú No, consideres como una secta. no, Gloria, no, eso sí no lo he vivido en casa, como de secta, no. Ah, Porque gente, porque es un pues, secreto, maestra. sí, claro, exacto, claro. Pero Isabel, ¿hay gente de Venezuela en tu familia? ¿De Venezuela? No, no conozco a nadie de Venezuela, no, no, No lo sé. eso sí no, maestra. Ajá. Y bueno, Carla hizo una observación. Es secreto. Digamos, los que pertenecen a sectas lo mantienen en secreto. Y Claro. no sé por qué la palabra secretismo yo escuché, no sé, Isabel. Y es para ver, eh, para ayudar, no para molestar o para, Ah, para nada, no, para nada. sí. Bueno, alguien que respete a alguien en relación a la familia de Isabel y por ahí partimos. De las 6 personas, de las 5 personas que están en el grupo, ¿quién siente el impulso de representar a alguien? ¿De representar a quién, maestra? A alguien. A alguien, no dije a quién. Ah, ok. Ujú. Maestra Virginia acaba de ingresar. Tal vez si rápidamente le contextualizamos que estamos haciendo un movimiento que solicitó Isabel y que puede abrir la cámara y también el micrófono, Virginia. Y Cristel está en negro. Sí, y Más sentido tiene el tema del ocultismo, Tengo un ¿verdad? problema con mi teléfono que no puedo escuchar si no es por el auricular. No tengo audífonos. Entonces, estoy tratando de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Está bien, pero Vamos a era ver para cómo poner lo en contexto la parte fenomenológica, maestra, porque usted habla de ocultismo correcto, y Cristel está en negro. correcto. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Virginia. Y Marilena levantó la mano para representar. Sí. Muy bien, Marilena. ¿Qué percibe, qué siente? ¿Se siente energía femenina o masculina?
más femenina. Es lo que siento. Muy bien. Y dígame un número, por favor, Marilena. 8. Bueno, y quiero contarles que yo tengo los ojos cerrados. Sentí el movimiento de cerrar los ojos. Isabel. Y yo, maestra, Sí. yo los tengo como tensos y me duele mucho aquí, como esta parte, como si alguien me la estirara así. Maestra, mi hija nació un día 8, mi hija mayor. Sí. Pero, ¿qué le pasó a tu hermana alrededor de los 8 años? ¿Es mayor que tú o menor? Mi hermana, sí, es la antepenúltima, mayor, porque yo soy la última. Ella es la antepenúltima de 6. ¿Y cuántos años te lleva? 4. ¿Y Debe qué pasó? tener. A los 8 de ella. 6 tuyo. A los 6 míos. Pues no recuerdo así como nada relevante. Nosotros vivíamos en una zona rural en Tarrazú, siempre con mi mamá nada más, porque bueno, yo no conocía a mi papá, ni ninguna conocimos nuestros padres. Todas mis hermanas son de padres diferentes. No recuerdo nada especial, aparte de ir a la escuela y pues manejar un poco ahí que la parte económica siempre era muy precaria. Pero igual, siempre había ese secreto de que yo no conocía a mi padre, nadie conocía a mi padre, era como un misterio, solo sabía que fulano y tal era el papá de Isabel, pero nunca se habló nada claro. Entonces yo creo que a los 6 años eso era lo que yo vivía, siempre era como una niña muy sola, porque en ese entonces y en ser zona rural, no vivir con el papá y la mamá tenía un montón de hijos y todos diferentes, era así como excluida, así como dice usted, era como excluida, yo me sentía como excluida. Yo hasta ahora que estoy trabajando esto es que me siento más integrada, pero me sentí excluida por muchos años por esa parte del papá. Y mi mamá, como no nos contaba absolutamente nada, entonces nadie sabía nada. Mi hermana esta, que le cuento que está con el cáncer, era lo mismo. Nadie sabía quién era el papá, ni de dónde, ni cómo. Una familia totalmente disfuncional. Y mi hermana debe haber crecido con ese mismo misterio en su cabeza. Y ella, siento que ella nunca se ha trabajado. Creo que de todas mis hermanas, la única que se ha atrevido así como a hablar y a trabajarse y ver cómo son las cosas, he sido yo. Pero mis hermanas no. Mis hermanas no jamás van a hacer eso porque ellas se refugian mucho en la religión, lo cual está bien para ellas, pero para mí sí me gusta saber qué ha pasado a lo largo de mi vida y por qué había ocurrido eso, y esto me ¿Qué hace sentir religión? muy bien. Maestra, también hablando, bueno, un poco para contextualizar lo que está diciendo Isabel. Isabel, ¿usted vive en Tarrazú todavía o ya no? No, yo vivo en Moravia, viví en Tarrazú Es de que, niña. es que es muy interesante porque Tarrazú tiene muchas leyendas de brujas y de cosas de ese estilo. De hecho, yo Entonces, escuchaba de niña que decían que mi abuela era una bruja. ve, Eso maestra, cómo escuchaba anda el yo, tema. pero yo no supe nada. Yo era una Sí, niña de 6 años, solamente lo claro. escuchaba. Yo estaba en la escuela, claro. Sí. Yo escuchaba eso y me daba miedo. Ahora no, seguro era una Sí. señora muy sabia. Sí, pero hablábamos de sectas y las sectas tienen rituales Claro. y la religión católica puede considerarse una secta. También, claro. Y no Como, solamente una secta, maestra, sino que es la contraparte, digamos, a la brujería, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La gente, recuerde que para, digamos, contrarrestar toda esa otra parte, mucha gente se esconde, ¿no?
se Refugia. escuda tal vez utilizando la religión Refugio. cualquiera, ¿verdad? Como para Ujú. protegerse, digamos. Entonces puede que todo eso ande por ahí también. Refugiarse. Esa es la palabra, gracias. Ujú, ujú. Ujú. Eh, ¿A qué le tenían miedo cuando eran pequeñas? Yo le tenía miedo como a la oscuridad, como a las sombras. eh, Me daba miedo, no, más que todo era como eso, como a las noches, pero no recuerdo así como, me daba mucho miedo porque mi mamá era una que nos dejaba mucho solas en la casa. Mi mamá se iba y me dejaba a mí con mis hermanas sola, entonces cuando ella se iba, no sé para dónde, me daba mucho miedo, sentía miedo en la noche, en la oscuridad. Ujú. A eso le tenía yo miedo de niña. Ujú. Pero en el día no, me gustaba caminar y subirme a los árboles, no le tenía miedo a nada de eso, ni a los animales, ni nada. Pero sí, sí, ahora recuerdo que usted me dice, recuerdo ese temor cuando mi mamá, fum, 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 se iba y era la noche y nos dejaba a las hermanas solas en la casa y lo cual no se sabía para dónde iba, ¿verdad? Ujú. O a veces tenía miedo como a no tener comida o tenía miedo de ir a la escuela y que mis compañeros me rechazaran, me vieran como, como la más pobre, aunque yo era muy inteligente, por lo que yo recuerdo, me sacaba muy buenas notas y eso me ayudó porque me gustaba, pero siempre estaba la parte de discriminar, porque como era la hija de la señora que tenía ahí ese montón de hijos y no tenía papá, yo en ese pueblo, entonces era, y todo el mundo lo sabe, entonces le ponen apodos y esas cosas. Aparte que era muy flaca, entonces me tenían apodos y, me acuerdo que eso me daba miedo cuando los chiquillos me decían los apodos, me decían esas cosillas feas, yo me sentía muy mal y me daba miedo. Entonces, como caminar sola y encontrármelos y que me dijeran cosas. A eso le tenía miedo yo cuando era niña, esa parte. Me sentía muy insegura con ese tipo de reacciones de los niños, del Ujú. bullying que le dicen ahora, el bullying. Antes eso no se conocía, pero era como los apodos que decían antes, chiquillos, pero sí, el bullying, yo creo que me hacían bullying a mí. Y entonces me daba miedo me daba miedo por eso ir a la escuela, pero como me sentía inteligente por Isabel, alguna razón. Ujú. sí, disculpa. eh, Ajá, es todo un reto tratar de apoyarte, de ayudar a tu hermana, cuando no es tu hermana la que solicitó el movimiento. bueno. Ujú. Por Sí, un nada más, lado, sí, entiendo, Gloria, solo que es que yo me siento como impotente porque ella, y yo creo que ella, pues tal vez, no sé, me da la impresión de que tal vez trascienda primero que yo, no lo sé, pero como ella ujú. está tan delicada de salud, A pero ver, sí, yo entiendo. dile a María Elena que está representando a tu hermana, que es mayor que tú, por 4 años, dijiste, ¿verdad? Ujú. Dile, hermana, Hermana, querida hermana, querida hermana, no te puedo ayudar. no te puedo ayudar. Maestra, creo que se entrecortó, ¿verdad? Ujú, sí. Ajá, no le escuchamos después de que le dijo, hermana, no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. No te puedo. Sí, es que es interesado. La veo congelada, Isabel. Mm. Eh, Ah, No, Isabel, es la conexión de, bueno, de Gloria, bueno, internet. ¿Es mi ok. conexión o es la de ella?
No, Bueno, porque nosotros la vemos bien. ok. Ah, muy bien. A ver, repite, pero sin embargo no escuchaste que dijo todo, que dijera todo lo que yo le pedí que dijera. Ujú. Solamente cuando dijo hermana no te puedo ayudar Y no te puedo salvar. y no te puedo salvar. María Elena, dígale, así es. Así es. No me puedes ayudar. Dígale, ¿me puedes ayudar estando bien tú? Me puedes ayudar estando bien tú. Bueno, voy a estar bien, estoy bien. Dígale, Isabel, hermana, si es tu destino morir joven o morir ya, Hermana, si es tu destino morir joven o morir ya, yo lo respeto. yo lo respeto. Yo me quedo en la vida. Yo me quedo en la vida Por el tiempo que me toque. por el tiempo que me toque. ¿Cómo vivió tu hermana el no conocer a su papá? Yo el otro día le pregunté y ella dijo que ella se sentía bien y que ella lo había perdonado. Fue todo lo que expresó. No quiso hablar más del tema. Lo cual quiere decir que se quedó enojada, quizá hubo amargura en su corazón. Creo Estamos que sí. especulando, Isabel, Sí, porque no es ella. Pero no. miren, eh, las invito a que cuando nos enfermemos, vamos a ver dónde está el chat nuestro. Eh, Cuando nos enfermemos, escriban en Google significado emocional de cáncer de páncreas, en este caso, que fue lo que Ujú. dijo Isabel. Y yo consulté esta página y mientras Isabel nos estaba compartiendo, dice aquí que hay un problema grande, hay amargura en el corazón de la persona. Puede haber asco, miedo, resistencia. Entonces, si tu hermano hubiese dicho algo como, uy, qué difícil fue lo de mi papá, pero creo que lo trabajé, tal vez le creo, pero no le creo porque finalmente tiene una enfermedad que se llama cáncer Ujú, de páncreas. ujú. Y tiene que ver con el papá, supongo, Bueno, maestra. el páncreas tiene que ver con los miedos desde la medicina tradicional china. Ujú, Y ujú. recuerden que todo tiene que, desde mi punto de vista, y esto se los comparto, todo tiene que ver con papá y con mamá. En este Ok. caso, tu mamá estuvo muy presente o como mejor pudo, en el caso de ustedes, Isabel, pero tu mamá por algún motivo, por su propia historia de vida, no se pudo quedar con ninguno de los papás de ustedes. Así Fue es. una, fue una mujer que tuvo 6 hijos con 6 hombres diferentes. Así es. Y quiere decir que cada una de ustedes tiene 2 lugares. Ujú. Así es, el otro día usted no bueno, me lo explicó, yo lo pregunté. Y Ujú, también otra de mis hermanas, la que fue la que mi mamá dio en adopción, mi hermana tuvo cáncer de seno. ujú. Sí, pero Maestras, ella, ujú, Dime, Carla. que es importante, digamos, cuando aparecen este tipo de síntomas, entender la función del órgano, ¿verdad? Y el Ujú, páncreas tiene solamente 2 funciones, que es asimilar y digerir. correcto. Entonces, es muy importante porque la maestra está diciendo que hay algo que ella no digirió o que no ujú, ha asimilado. ujú, Y también lo otro es que el páncreas, digamos, se activa
en el mal llamado cáncer, digamos, Ujú. o ella siente que hay algo que le pertenece y que estaba a punto de que se lo dieran, cualquier cosa material, y se lo quitan. Ujú. Ujú. Entonces, ¿verdad? Yo sé que el movimiento no lo podemos hacer para su hermana, pero sí Claro. comprender desde la emoción que a ella la afecta. Para nosotras sí, para saberlo nosotras también. Ujú. Correcto, Exacto. correcto. Y que cuando nos enfermamos busquemos significado emocional de la gripe, de picaduras de dientes, de dolor de rodilla. Y entonces es cuando viene la explicación de otra índole, Ujú. ¿sí? Y esto que acabas de compartir, Carla, es muy importante, es decir, algo que no lo digiero, entonces eso se va, voy a decir, putrefactando dentro del Claro. estómago, que afecta, que tiene que ver con el páncreas y con la vesícula biliar. Ajá. Y maestra, y también con lo que tanto vemos en las constelaciones, ¿verdad? Que es ese polo materno, ese polo paterno que nos dejan, digamos, que nos han, o que nos hicieron construir una serie de creencias, etcétera, etcétera, y que cada una la vive de acuerdo al momento en que nace, la situación que experimenta, la vida que tiene, porque puede ser que si conociéramos el momento, digamos, en que se activa esa situación en su hermana, poner el páncreas, alguien diga, pero ¿cómo? Por eso, ¿verdad? Porque puede ser hasta que a ella estuviera esperando que le dieran un pedazo de pizza y no se lo dieron. Me explico. Ujú. Algo tan simple como eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todos vivimos las situaciones del mismo modo por la historia de vida que tenemos, ¿verdad? Por lo que venimos a resolver cada uno que es diferente, aunque pertenezcamos a la misma familia. Correcto, y entra la personalidad, Ujú, donde unos podemos darnos por vencidos más rápido que otros. ujú. Claro. Y también tiene que ver con los ciclos. Y Maestra, no sé por qué, pero me viene como la palabra ausencia, como cuando alguien no está, digamos en el caso de su papá, que hay como un vacío, como algo que no, como no se sabe, no se ve, ujú, no. ujú, Entonces la masculinidad está como ausente. correcto, correcto. Y en el caso de la hermana de Isabel, estamos especulando porque ella no está acá, Ujú. ¿sí? Sí, es cierto. Podemos decir que seguramente vivió la ausencia, como Cristel no lo menciona, de una manera difícil, como algo muy grave, y que ya a su edad es cuando se desencadena, como si las enfermedades, esto es lo que puedo compartir con ustedes, las enfermedades como que se incuban y cuando es la edad que tiene que ver con algo dentro del sistema familiar, es cuando sucede. Sí, cuando salen, ahí están, seguro latentes. Está latente, a eso me refería Ujú. con incubadora. Se está Ujú. incubando, está latente. Y que cuando sales y tomamos cartas en el asunto, o ya desde antes pudimos reconciliarnos con nuestra historia familiar, todo va a cambiar y vamos a poder tener esa resiliencia y vamos a poder llegar sanos o más sanos a nuestra edad ya adulta. Excelente. Maestra, y Gaby. también creo que es importante, tomando este movimiento que nos pide Isabel, entender que vamos a ver, cuando nosotros tratamos de hacer un movimiento para alguien que no nos lo ha pedido, abrimos un portillo, estamos interviniendo en el destino de alguien, ¿verdad? Y recuerden que
el destino de cada uno. La maestra, no recuerdo si ya aquí lo habló o si todavía nos toca hablarlo más adelante, pero hay un destino con mayúscula, un destino con minúscula en el que nosotros no intervenimos, ¿verdad? Y cuando nosotros creemos que podemos intervenir sin el consentimiento de otros, también abrimos un portillo para que intervengan en nuestro destino, por decirlo de alguna manera. Es como abrir una puerta. Es lo que hemos llamado, lo que mal hemos llamado magia negra, por decirlo así, que también es mal entendida, ¿verdad? Porque es abrir puertas. Entonces, cuando yo intervengo sin el consentimiento de alguien en el destino de esa otra persona, abro un portillo para que intervengan en el mío. Claro, bueno, no, con permiso, no lo hemos visto, Carlita, pero bueno, sí es muy, muy interesante lo que dices. Yo pienso que pensé en ese movimiento porque de cierta manera a mí personalmente me afecta el no poder verla, el no poder conversar, A ver, Isabel, dile a la representante de tu hermana, que es María Elena, dile, me afecta no verte, no conversar, no estar contigo, no acompañarte. Dile. Hermana, me afecta no verte, no compartir, no acompañarte. No poder estar juntas, no poder hablar de tu enfermedad, me afecta porque hemos sido hermanas muy unidas para ciertas cosas, pero sí me afecta en esta última etapa de la vida no poder verte ni conversarte ni que puedas soltar algunas cosas que quisieras. Por eso me afecta, pero respeto muchísimo tu decisión de estar. Marilena, dígale, querida hermana, Querida hermana, estoy en mi mundo, estoy en mi mundo, donde no permito que nadie se acerque. donde no permito que nadie se acerque. Así me siento protegida. Así me siento protegida. No tiene que ver contigo, No tiene que ver contigo, tiene que ver con mi propio proceso de vida. tiene que ver con mi propio proceso de vida. Y hay un factor, Isabel, María Elena, todos vivimos en Costa Rica, ¿verdad? Todas las que estamos acá en este grupo vivimos en Costa Rica. Adivinen dónde vive María Elena. En su propio mundo, vive en Texas. O sea, está muy largo. ¿Sí? Tu hermana vive en otro mundo. Que aunque Entendible. viva en Costa Rica, está en su mundo y vive muy lejos. Ciertamente es así, maestra. Ella vive en su mundo. De hecho, cuando se le llama, ella contesta muy escuetamente y no, sí, cierto. Así me lo dijo su hijo, su propio hijo, que también a él le duele. Ella está en su mundo y no quiere conversar del tema. Sí, tienes toda la razón, maestra, con eso que dijiste. Ella está en su mundo. Bueno, es que María Elena vive en Texas, vive en otro mundo. Ya veo, sí, qué bueno, con razón. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todas. Me siento diferente, la verdad, de haber soltado eso y lo que dijo Carla, sí, tiene razón, no Maestra, podemos bueno, y interferir. Isabel, también puedo, no sé si puedo hablar. ¿Se escucha? Yo la escucho. Ok. También. Yo también sentí ahora con esto último que se está diciendo que la sanación es para ti, Isabel, Sí, y que ese pedido que hiciste era con la buena intención por el amor que tienes por ella, pero que realmente la que está aquí para sanarse y la que está abierta y la que está lista eres tú.
Y con esta sanación se va a evitar que usted se enferme, que Ay, usted, qué lindo. esto es lo que sentí. Bueno, Gracias, Cristel, gracias. Así lo siento. Muchas gracias a todas, realmente. Muchas gracias. Las abrazo fuerte a todas. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Entonces, es importante entender a veces que la mejor ayuda es estar bien uno. Y acércate a tu sobrino, Isabel. Sí, Y un regalazo que se está acercando a mí. Un regalo. ujú, De hecho, sí. él me dijo, me confesó que si la mamá partía, la que sentía como algo más maternal de todas sus tías sería yo. Mm, Es la que él siente como algo más maternal después de su mamá. Entonces me ujú. gustó. Entonces acérquese a Ujú. él y Kaylin parece que quiere decir algo, pero tiene el micrófono apagado, ¿no? No. No, no, disculpe, estaba hablando aquí con las personas que están en la casa. Ahí está su sobrino, querida, y su sobrino le está diciendo que él está bien, que la vida sigue. Ok, Ujú. excelente. Ujú. Puede decir usted a su sobrino que cuente con usted, por supuesto, ya se lo dijo. Sí, vamos a celebrar nuestro cumpleaños ahora a fin de mes. Y me invitó él a pasarlo en el Caribe. Yo cumplo 60 y él cumple 39 y entonces cumplimos juntitos este mes y me invitó. Y estoy muy feliz. Le dije que sí, que nos vamos. Ah, ustedes dos se van Y la sin la... esposa de él y la niña y, Ajá. y con mi pareja. Y su mamá, la mamá de él no va. Qué interesante. No, la mamá no ni sale ni nada, no. Mm. No, la mamá, o sea, mi hermana se tiene como 1 año y medio que no se mueve de la casa, sino es al hospital a hacerse quimios y ya, no volvió a visitar a nadie, y si se le visita es como a 200 metros y con máscaras y demás cosas y 15 minutos y ya hasta luego. Ay, ahí está en su Entonces, mundo. Por favor, déjenla en su mundo. ujú, Ahí sí, ya está. yo la dejé, ya yo Sí, la dejé. Ujú. dime, Carla. Bueno, y también es que, vamos a ver, recuerden que por mucho tiempo el mito del cáncer es igual a muerte, ¿verdad? Ujú. Es como, entonces, vamos a ver, y si ella se ha sentido víctima del mundo, ¿verdad? De ese tipo de persona que es, ¿por qué todo me pasa a mí? ¿O por qué esto me pasó a mí? No tengo papá, etcétera, quién sabe cuántas cosas más, ¿verdad? Uno se va victimizando por mucho tiempo y tras de eso le sucede un cáncer. Eso no es tan fácil, Isabel, Cierto, de sí es aceptar. cierto, Eso claro, no es tan fácil porque me ocurre esto y para rematar, un cáncer, ¿verdad? horrible. Entonces, ese sentimiento de procesar la información, no importa cuánto tiempo se lleve, ¿verdad? Eso no es tan simple de compartir, no es tan simple de contar, no es tan simple de experimentar cerca de otras personas y a veces es una cosa que es una mezcla entre enojo por tenerlo, ¿verdad? Porque ¿por qué me pasa a mí? Entre enojo, aunque parezca absurdo, entre vergüenza, porque no, tal vez, vamos a ver, en muchos casos, por lo que comprendo, hay un sentimiento de yo tengo que ser valiente, pero si digo que estoy enferma, me coloco en una condición vulnerable, entonces mejor me escondo y sigo haciéndome la valiente, ¿verdad? Por decirlo de alguna Ujú. manera. Entonces, ese tipo de procesos a veces nos lleva, aunque lo ideal sería vivirlo acompañado, ¿verdad? Y vivirlo con otros y que sean otros
me chineen y no siempre es posible eso, Isabel. Sí, No es tan sí. fácil. Tienes toda la razón, Carla. No es Igual tan fácil. ella se está muy molesta con la vida, porque ella se cuidaba muchísimo de sus comidas, ejercicios, todo ese tipo de cosas, y ocurrió. Pero ella Sí, porque no. no tiene que ver con eso. Y además, esto se los cuento con experiencia, ¿verdad? Además, pero muchas veces las personas que tenemos ese resentimiento con la vida, además de eso, nos hemos esforzado por ser buenas. Ujú, Ujú, me explico. claro. Por quedar bien, y hacemos muchas cosas con tal de que nos acepten como buenas y nos remachan, digo yo, ¿verdad? Con un cáncer. Entonces no es tan simple a veces. No, para nada. Sí, muchas gracias, Carla, por compartirlo. Y gracias, Carla, porque todo lo que está diciendo es importante. Me escucho más sintética yo, sintetizada en el sentido de Marilena está en otro mundo y lo dije y no me equivoqué, pero ya más explicado, más detallado, también ayuda. Ujú. Y va a ayudar mucho que le diga otra vez Isabel a la Ujú. representante de su hermana, honro y respeto tus decisiones. Hermana, honro y respeto tus decisiones. No estoy de acuerdo con ellas, No estoy de acuerdo con ellas. sin embargo, Sin embargo, las respeto, la respeto. aunque no me gusten. Aunque no me gusten. Ujú. Y quisiera acompañarte en tu proceso Quisiera acompañarte en tu proceso y no me lo permites. y no me lo permites. ¿Te pareces a mami? ¿Te pareces amable? Ella no nos permitió conocer a nuestros padres. Ella no nos permitió conocer a nuestros padres. Tú no me permites acercarme a ti. Tú no me permites acercarme a ti. Lo respeto. Lo respeto. ¿Cómo te sientes, Isabel? Muy bien, me siento súper bien porque ya sé que por más que yo quiera hacer, no se va a poder, más con lo que acaba de decir Carla, lo comprendo más. Es el Ajá. proceso de ella, Ujú. aunque duela mucho, porque sí, es cierto, se deseara estar acompañándola, cuidándola, haciéndole un masaje, haciéndole una sopita, estando horas con ella. eh, Al principio lo permitió cuando no pensó porque ya va con la segunda sesión de quimio. La primera sí dejó un poco compartir y no había pandemia, digamos, pandemia, pero ahora ya sí del todo no permite, pero me hace sentir muy bien saber que hasta aquí llegué yo con todo mi amor y que el amor mío ahí está, pero que es el proceso de ella y la vida de ella. Y ya no está en mis manos gastar mi energía y mi cabeza siempre dando vueltas y llamándola y diciéndole que le hago esto y que le hago lo otro y que le llevo masajista y que le llevo esto y que la cremita, y cuando ella dijo que no, que Isabel, ajá, a mí no me ha preguntado todo eso. Yo le digo que sí. bueno, claro, ¿Ve? imagínese, claro, nada más usted ordene, maestra. Masaje, No, señora, el usted masaje, ofrezca. ¿Ah? Es decir, Us- el yo cómo voy a masaje. saber que, me explico, es decir, le queremos dar cosas a personas que no aceptan. Exactamente, le queremos dar cosas a personas que no, eso es lo que me está pasando, Y que bueno, no acepta por nada. y eso nos duele. Es como, uy, me duele eh, eh, aventar semillas al cemento. Sí, hay otra cosa, maestra, es que ella lo que dice siempre es que apenas pase todo esto, eh, que le pase las sesiones de quimio y el TAC y todo, entonces que cuando ella tenga ya su vida normal,
entonces sí va a aceptar. Eso es el mensaje de ella. Que ahí sí nos podemos reunir y que ahí sí nos podemos ver, pero que mientras esto no, ¿verdad? Y mi Bueno. cabeza dice que no sabemos. Sí, que no ¿verdad? sabemos si va a sobrevivir. No sabemos porque su esposo es médico y él tiene otras, y mi sobrino ya me dijo este día cuáles son ¿qué sería pronóstico, digamos, del humano? Entonces, su padre, que es médico y que sabe estar en el proceso con ella, sabe cómo está y lo ha expresado Ujú. a los hijos, o sea, a mi sobrino. Entonces, pues no sabemos qué va a pasar. Entonces, el No, corazoncito sabemos que aún- se va a morir. Bueno, no sabemos perdón, si esa es la palabra, se va a morir, va a Como trascender. todos. Como todos, exactamente, como todos, eso es real, como todos. Ujú. Eso es así. Entonces, hasta ello. No, pero yo me siento bien con este proceso que estamos haciendo y qué dicha aunque Carla dijo eso y tiene toda la razón, pero es por mí, como lo dijo Cristel, es por mí. No creo que le esté faltando como el respeto a ella ni nada. Es por mí. Y Ujú. yo, sí, muchísimas gracias, de verdad. Me quita como un peso de encima saber que no tengo que estar ahí insistiendo porque ella no lo va a permitir. Bueno, como sí podemos ayudar a los demás es orando, rezando, poniendo a todas las personas en manos de eso más grande que es que somos nosotros. Cuando no funcionan constelaciones, yo me pongo a rezar. Y cuando los rezos ya no funcionan, me pongo a hacer otras cosas, como constelaciones u otro tipo de terapias. Así es, Ujú. claro. Muchas gracias. Prender una velita, me gusta ver el fuego, a mí me gusta. Bueno, Eso me sirve. ujú. Y que le llegue la luz. Es que le llegue la luz, exactamente, la Y si luz. no a ella, que me llegue a mí para dejarle en paz a ella. También. Exactamente. Bien. Sí, muchas gracias, maestra y Carla y todas las chicas que están ahí, Cristel, todas, muchas gracias. ¿Alguien, ya para cerrar este movimiento, alguien quiere compartir algo más? No. Virginia, ¿quiere hablar? Bueno, ¿de la compañera o de mi experiencia? De las dos cosas. Es No, muy no, curioso, me llamó mucho la atención ahora que ella mencionó lo de la abuela, que ella mencionaba, o sea, algunas cosas me llegaban. Ella decía que su abuela, la gente decía que era bruja. Igual pasaba con la mía, mi abuela era partera, y entonces mucha gente en su momento, pues, como ella decía, se malinterpretó. Yo considero que también igual, era una persona muy, muy sabia, ayudó a muchas personas y sí, en muchas situaciones tal vez, una vez usted lo mencionó, nadie es tan bueno ni nadie es tan malo, ¿verdad? Entonces, creo que ahora que ella evocó eso me la recordó bastante. Ella era la mamá de mi papá y eh, curiosamente me llamó mucho la atención cuando ella lo mencionó. Ujú. Gracias, Virginia. Gracias. ¿Alguien más? ¿Me escuchan? Sí. Es que cuando ella, la primera vez que empezó a hablar con la persona que representaba a su hermana, la persona que representaba a su hermana cerró los ojos. Y bueno, lo que yo he aprendido ahí como de yoga tantra y de las emociones, cuando uno siente una emoción y cierra los ojos o aprieta las manos o cierra la boca,
normalmente es que no quiere escuchar o no quiere sentir. Es como que está cerrado. Eso significa, está como, no quiere ver, no quiere escuchar y no quiere sentir. No quiere ver, no quiere hablar y no quiere sentir. ¿Ves? Bueno, cerré los ojos para conectarme más con ella, para tratar de conectarme más con ella. Hice una pequeña como meditación, dije un pequeño mantra, estoy contigo, y cerré mis ojos para llevar un poco más de intención. Pero creo que el hecho de que yo la haya representado puede ser porque yo soy también un poco callada, un poco encerrada, y es posible que sea eso, que la representé de esa manera. Pero cuando yo cerré mis ojos era que yo quería conectar en alguna manera con ella por lo que ella estaba pasando. Y cerré mis ojos para hacer un pequeña mantra, estoy contigo. En ocasiones resulta que yo cierro los ojos porque en efecto no quiero ver. En mi caso. Entonces, tiene sentido. De hecho, dije, tengo los ojos cerrados, pero era porque yo no quería ver. Pero Marilena está explicando, lo cual es muy importante, que ella estaba buscando conectarse con la situación, ¿sí? Pero en mi caso sí, yo no quería ver. Entonces lo que dices tiene sentido. Gracias, Kelly. Y puños cerrados para el señor Hellinger es querer golpear, querer matar a alguien, y él le denomina instinto asesino. No solo es no sentir. En una constelación, cuando alguien cierra los puños, está muy enojado, muy enojada esa persona. Y si pudiera, mataba. ¿De acuerdo? Gracias. Uh-huh. Gracias a Marilena también y a Virginia. Yo viví 4 del 78, del 76 al 79 en Turrialba, Costa Rica. Mi hermano vivió allá, casado con una costarricense. Así es que me une mucho Costa Rica. Y tengo un hijo que nació en Costa Rica. Ah, ok. Entonces, estamos ahí. Excelente. En las y el amor a Costa Rica. Y a veces cuando llego, digo muchas veces Turrialba, pero digo Turrialba o Cartago. Y me gusta hacer ese cambio para sentirme en casa. Claro, claro, qué bueno. Qué bueno, Marilena. Sí. Bien, Pues aquí tiene una gracias. casa, cuando guste. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Maestra, Mm. a mí me mueve mucho como, bueno, que hoy no puedo como ver y escuchar al mismo tiempo. Como el tema como de cuando cerramos los ojos o cuando siento de repente como mucho sueño y como una sensación como de bloqueo. No sé, es quizás lo que me pasa a mí, no sé por qué, pero Quizá porque lo que estás viviendo es demasiado. Y también quiero agregar a propósito de eso que dices, Cristel, que a veces yo digo, cierro los ojos para ver mejor, que es lo que cuando pretendía conectarse más con la hermana de Isabel. Sí. Entonces, están las dos opciones. Cierro los ojos para ver mejor, para sentir mejor, o cierro los ojos precisamente para no ver, para no sentir. ¿Sí? Maestra. Y ya para ir cerrando,
Dime, Carla. Entonces, por ejemplo, en un movimiento, el facilitador del movimiento, si alguien cierra los ojos y no podría preguntarle la razón, o si alguien Sí, claro. aprieta los puños o... No, apretar los puños, el señor no pregunta, el señor Hellinger. Dice, tiene ganas de matar, tiene instinto asesino. Y es en ese momento, y más bien seguramente tiene que ver con el sistema familiar. Okay. Que esa persona lo está sacando, está permitiendo que aflore esa información. ¿Sí? Y lo de los ojos, estamos viendo esas dos opciones. Y en constelaciones, los facilitadores no preguntan por qué cierra los ojos, van a decir, abre los ojos y míralo. Así tal cual. Ok. ¿Sí? Ajá. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo vi que Alejandra tenía una manita, pero no sé si era accidental en su momento o quería hablar. ¿Quién? Alexandra. Sí, hola. Es que... Hoy es que he estado con la conexión súper mal, pero bueno, ya me cambié la computadora, espero verlo mejor y verlo mejor. Bueno, en realidad yo quería preguntarle, digamos, porque me gustó mucho como las palabras que se utilizaron para que ella, para que Isabel pudiera soltar lo de la hermana, digamos. Entonces yo me preguntaba si de casualidad podemos tener como, porque digamos, yo siento que al menos yo estaba pensando en esos momentos también en los que quiero como cambiar a las personas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, como algo, como algunas palabras que puedo utilizar en esos momentos que para poder soltar, porque creo que es algo que me cuesta un poco. Buenas noches. I have to ask you something before you leave. Hola. Creo que no. Bueno, a ver, ¿Maestra? Alexandra, primero, dime, Carla. No, es que no la escuchábamos, pero ya. ¿A quién no escuchaban? ¿A usted? ¿A mí? Sí. Sí, se cortó un poquito la conversación de la maestra. Cuando Alexandra terminó de hacer la pregunta, ya no escuchamos más. A ver, bueno, ahora sí me escuchan. Sí. Las frases sanadoras. Hay dos tipos de frases sanadoras para mí. Las fijas, como tomo la vida como me fue dada, con ese papá, esa mamá. Papá, mamá, ustedes son los mejores para mí, los únicos. Una frase sanadora fija es, yo soy la de en medio y tengo hermanos mayores y menores. Es decir, el ocupar uno su lugar. Yo siempre como hija voy a ser la menor en relación a mis padres, siempre. Así tenga 100 años, sigo siendo la menor en relación a mis padres. Esas son las fijas. Y las del momento surgen en la situación particular. Por ejemplo, bueno, otra frase sanadora fija sería hermana, honro tu vida y tus decisiones. Ahí no hay cambio. Otra que no cambia es, si es tu destino morir joven o morirte ya, yo lo respeto, yo me quedo en la vida. Maestra, pero esa hermana puede ser cualquier otro nombre, ¿cierto? Claro, claro. Hermano, mamá, papá, amigo, amiga, amante, claro. Exacto. Hijo.
¿sí? Ujú. Es muy importante decirle a la persona, si tu destino es morirte ya o morirte joven, yo lo respeto y yo me quedo en la vida. Porque a veces los hijos lo hacen por los padres. Voy a dar un ejemplo. Llegó una señora a una sesión, tenía pavor que el hijo anduviera en motocicleta. Y yo le pregunto, ¿qué te pasó a los 8 años? Y a los 8 años ella fue a quedarse a dormir a la casa de una amiguita, conoció al novio de la hermana de su amiguita, lo vio en la motocicleta nueva, el traje nuevo, el casco, todo nuevo, y al día siguiente lo estaban velando porque tuvo un accidente Motocicleta. de motocicleta. Sí. Y entonces, partidor de KFS en motocicleta. Y estaba juntando dinero para comprarse su motocicleta. Entonces yo le digo a ella que le diga al representante de su hijo, si es tu destino morir joven, yo lo respeto, yo me quedo en la vida. Esa es una frase que cómo les cuesta a las mamás, a los hijos a veces decirla, porque inmediatamente me dicen, pero yo no quiero que se muera. Y mi respuesta es que todos nos vamos a morir. Antes o después, tarde o temprano, todos nos vamos a morir. Y con lágrimas en los ojos, llorando, le dice a la representante del hijo, si es tu destino morir joven, yo lo respeto, yo me quedo en la vida. Al día siguiente, la señora me llama por teléfono para decirme que el hijo había tenido un accidente en la motocicleta, había dado una como pirueta, una vuelta y había caído en, no sé si en la parte delantera o trasera de un carro, de un taxista, enfrente de la Cruz Roja, y solo se había quebrado el dedo pequeño del pie izquierdo. Y le dijo a la mamá, mamá, no más motocicletas. Si la madre sigue con el miedo de que se va a accidentar, adivinen qué hubiera sucedido. Se accidenta, se mata. Correcto, Ujú. correcto, Sí, podría haberse matado. Ujú. correcto. Y Entonces, no, maestra, dime. y no porque digamos, vamos a ver, cuando nosotros tenemos esos miedos, no, vamos a ver si me explico diferente. Cuando nosotros tenemos alguna creencia que la dirigimos hacia alguien, por decirlo de alguna forma también, estamos casi condicionando a esa persona inconscientemente a que nos responda tal como nosotros esperamos que responda. Es como darle una orden, es como un mandato de alma a alma. Así lo veo yo, ¿verdad? Es como cuando una mamá le dice a un hijo, no haga tal cosa y el hijo lo hace. Otra Sí. manera, Carla, Uh-huh. ¿sí? Yo ahorita recuerdo que por mucho tiempo, Sergio Esteban, mi hijo, cuando estaba más pequeño, yo le decía, Sergio Esteban, pero no sacó la basura, y él me respondía, pero era muchísimas veces recurrente la respuesta. En ese momento yo no lo entendía, hasta mucho tiempo después lo entendí. Él me decía, mami, ¿usted qué esperaba? ¿Que yo lo hiciera o que no lo hiciera? Y claro, cuando yo me percataba, aun cuando yo le había pedido que sacara la basura, por ejemplo, lo que yo esperaba era la desobediencia. Entonces, que lo condicionaba de alguna forma a que me respondiera como yo esperaba, ¿verdad? Por la razón que fuera. Cuando tenemos miedo de que a un hijo lo asalten,
casi que lo estamos obligando, si no es que lo estamos obligando, a que vaya por lugares donde lo puedan asaltar para poder hacer real nuestro juicio, nuestro miedo. De hecho, una de las labores de los hijos es enfrentar a los padres con sus miedos. Y eso lo hicimos nosotras cuando éramos pequeñas también. Entonces, las frases del momento surgen cuando se habla de alguna situación en especial y no me pidan que las repita porque surgen en el momento. Pero lo que se busca es enfrentar a la persona, es tengo ganas de matarte y no lo voy a hacer, por supuesto. Esa es como la intuición del facilitador de la constelación, maestra. Sí, Carla. Y estar muy atento a lo que dice la persona. Ujú. Y cuando quiero recordar las frases del momento, se me olvidan porque es inmediato, es según el tema que se aborde. Habría que escuchar las sesiones de constelaciones por Zoom o alguien que grabara, como ya ha sucedido. Y entonces ahí puedo decir, ah, mira, esa es una frase del momento. Que finalmente es enfrentar a la persona a su miedo, a su enojo, a su ira, a su tristeza. Otra frase fija es, mamá, me haces mucha falta, papá, me haces mucha falta. Una frase fija para mí es, a los dos los quiero y a los dos necesito. Otra frase fija que yo incorporo es esa de, hija, vivos o muertos, somos tus papás. Y tu papá es tu papá, esté donde esté, con quien esté. Y también una frase fija que incorporo, que no se lo van a escuchar a ningún otro facilitador, es, hija, voy a matar a tu papá y sigue siendo tu papá. Esta yo la incorporo cuando en una sesión privada una señora me dice, mis hijos están muy enojados conmigo. Y yo le pregunto, ¿y qué pasó? Y me dice, es que maté al papá de mis hijos. Lo hizo, mató al padre de sus hijos, físicamente. Digo, ay, con razón están enojados sus hijos con usted. Y de ahí yo saco la frase de, hija, voy a matar a tu padre, vivo o muerto es tu padre. Y después incorporo eso de, nos vamos a matar, a uno de los dos visitas en la cárcel y al otro no sé. Y es a partir de esa sesión privada. Y ahí digo, sí, claro, lo que tenemos miedo los hijos es al ver discutir o gritar o golpearse mamá y papá, tenemos miedo de que se maten. Y somos inteligentes porque en ese miedo lo que está sucediendo es, sin darse cuenta, el bebé piensa, ¿quién me va a cuidar? Si se matan, ¿quién me cuida? Entonces yo controlo y yo me enfermo para que ellos sigan en la vida, para que ellos me cuiden. Y bueno, nos estamos adelantando
a una clase sobre frases sanadoras. Sin embargo, es importante ya irlas viendo. Maestra, Carla. ahora que usted dijo lo de las frases sanadoras, es importante sí diferenciar que una frase sanadora no es una afirmación, no es como un mantra, ¿verdad? Es algo que tiene que resonar con nuestro sistema, o sea, es esa cosa que, vamos a ver, por ejemplo, yo puedo decir una afirmación todos los días como gracias por un día más, ¿verdad? O estoy tranquilo, o fluyo con la vida, o que esos son afirmaciones, pero las frases sanadoras tienen que resonar conmigo, o sea, tienen que hacerme, lo que yo digo es como que tienen que hacerme vibrar o yo tengo que vibrar con ellas. Es diferente a una afirmación. Correcto. Y uno, Sí, y uno, digamos, hace un movimiento, por ejemplo, el de hoy, y puede ser que de las frases sanadoras que la maestra usó con Isabel, a Isabel le quedó resonando o sea, una como que yo digo, esa es como la que me resuena en el segundo cerebro, en el estómago, ¿verdad? Esa es con la que yo me quedo, ¿verdad? Igual nosotros, la maestra hizo frases sanadoras y puede ser que alguna de esas frases resuene con nosotros y la podemos usar, ¿verdad? No son un mantra ni son una afirmación. No sé si me logran entender la diferencia, sí, pero claro. es que es ahí, cuando yo resueno con esa frase y yo digo, esto tiene que ver conmigo, ahí es cuando la frase sanadora, por decirlo así, funciona. Y la adaptas para ti. Es Correcto. también. Correcto. De hecho, Carla, gracias porque en ocasiones yo digo algo y digo, revisa tu cuerpo y ve si resuenan esas palabras. Y a veces el representante cambia una palabra por otra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Carla decía protección y yo dije refugio y dice que esa es la palabra. La palabra que yo usé cuando cerré mis ojos fue llave de luz. De Ho'oponopono. Sí, para tratar de comunicarme un poco más con ella. Eso es lo único que yo repetí, llave de luz, llave de luz. Para conectarme con Isabel, tratar de hacer una conexión. Eso es como un mantra, las de Ho'oponopono son como mantras, que son distintas a las frases sanadoras. No, sí, por eso digo. Sí, la conozco. Sí. Sí, llave de luz es muy, muy fuerte, es muy bonita porque es como abrirse a esa luz que nos entre, que nos llegue a la mente. Llave de luz es un mantra muy bonito. No lo recordaba, más bien. Gracias. Yo le intenté usar para hacer una conexión, como nunca he hecho esto, es mi primera experiencia. Estaba un poquito tensa, ¿qué hago? ¿Cómo? Es una experiencia muy bonita, pero tenía un poquito de temor de no estar haciendo las cosas bien. Entonces lo primero que se me vino fue llave de luz. Y eso fue lo que repetí. De pronto no sirvió. Sí, funcionó muy bien. Y las palabras sanadoras, pues es Gloria la que las dice y la que nos llega y nos tranquiliza el alma. Bueno, mi llave de luz es decir, ¿y ahora por dónde? Sí. Sí. Otra es que sería el mantra, como lo menciona Carla, o una invocación a eso más grande. Ayúdenme,
ayúdenme a ayudar. Porque finalmente eso es lo que estamos haciendo, que salga a la luz aquello que impide que fluyamos en un amor con mayúscula, un amor que enaltece, que purifica, que muestra, que enseña. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Algo más sobre esto? No, pues mucho bien. Bien, entonces, gracias por la petición, Isabel. Por otro Gracias lado, a ustedes. bueno, y hay otro detalle que no sé si se fijaron, que cuando Marilena abrió su cámara, su celular estaba encendido, la linterna, el foco, y ella lo terminó por apagar. Entonces, esa es otra manera de invocar, de pedir ayuda. No lo sabía. En relación a lo apagué porque no sé si recuerda que le he comentado que muchas veces se me olvidan las La cosas hermana que usted de dice en este Isabel. momento. Entonces yo trato de poner, tomar las fotos, hacer algo para el siguiente día, yo agarrar como todo eso y yo lo paso a mi libro. Entonces cuando vi que íbamos a hacer otra cosa, entonces yo lo apagué porque no era conveniente. Yo estaba esperando la clase y la clase me ayuda, como creo que una vez le mandé, de que yo tomo las fotos para que no se me olvide nada y ya después paso todo en limpio. Quedamos sin audio. Sí, creo que la maestra se desconectó. Es que creo que en Coronado ha estado lloviendo mucho. Y estos 3 días en todas las clases hemos tenido algún, pero ahorita vuelve a ingresar, démosle un momentito. Claro. Y ya ella ya casi ya vuelve sí, a ingresar. Por eso Sí, yo no sabía que se miraba el foco porque a mí ella habla o dice las cosas y al ratito ya dijo, ya empiezo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces dije, no, voy a capturar todo. Y así al siguiente día yo tomo todos mis apuntes. De hecho, un día se lo mandé y le digo, mire lo que yo hago, porque me interesa mucho. Pero ya no tengo la capacidad de retener todo. Y esa es una manera que incluso para el inglés me servía mucho grabar, 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 grabar. Y ya solita ya lo hago con más calma. Entonces con ella yo todo lo paso y ya después ya lo pongo en este cuaderno y ya lo paso. Y va repasando. La vuelvo a repasar. Claro. En realidad me han hecho estudios y dicen que esa es la manera de que yo pueda aprender. No aprendo tan rápido, solo escuchando. Yo tengo que ver, tengo que escribirlo. Y muchas veces lo que hago es que lo paso de un cuaderno a otro, pero para seguir escribiéndolo y escribiéndolo a todo. Lo bueno es que tengo mucho tiempo. ya no tengo más que a mi esposo en casa, entonces tengo muchísimo tiempo para hacerlo sin Hacer todo eso. sin ninguna preocupación de que tenga yo que dejar una tarea por ahí. Y sí. La maestra ya regresó. Ok. Vamos a ver. Sí, ya regresé. La vida me pide que me mueva y yo me niego a moverme.
pero aquí estoy. Bien, entonces vamos a continuar con la clase. ¿Sí? Y vamos a ver un poco de teoría. Maestra, ya si quieren pueden apagar ya otra vez la cámara, el micrófono, Correcto. para que podamos concentrarnos en su explicación. Sí, gracias. Bueno, ya sabemos, formación internacional en constelaciones familiares fenomenológicas, CFF, módulo 1 y para toda la vida. Dice clase 5, pero es la que sigue, pues. Este mudra es murti y sirve para la relajación y antídoto para la mente embotada. Entonces, por favor, entrecruzamos los dedos. Se fijan que el pulgar derecho está sobre el pulgar izquierdo. Aquí, ahí lo ven. Y los dedos meñiques están juntos. Son los únicos que están juntos. Y están mirando hacia abajo. Nos quedamos ahí unos segundos. Bajamos los hombros. Nos damos cuenta si los dedos de las manos pueden tocar el dorso de la palma, perdón, el dorso de la mano o no. Bien, continuamos. Ustedes pueden quedarse con ese mudra. Las constelaciones familiares ponen en evidencia el profundo poder de conexión que cada persona tiene con su familia en una o varias generaciones, así como con personas que han sido afectivamente significativas. Eso son las constelaciones familiares. Lo volví a escribir. Las constelaciones familiares ponen en evidencia el profundo poder de conexión que cada persona tiene con su familia en una o varias generaciones, así como con personas que han sido afectivamente significativas. Práctica. ¿Qué ponen en evidencia las constelaciones familiares? ¿Alguien que responda, por favor? Y lo dijo muy rápido, maestra. Yo no capté bien. Ponen en evidencia el profundo poder de conexión que cada persona tiene con su familia en una o varias generaciones, así como con personas que han sido afectivamente significativas. Es decir, aun cuando las personas no conocen a su familia, como en el caso de Isabel, que no conoció a su padre, adivinen que tiene una profunda conexión con su padre y con la familia de su padre, aunque no lo conozca y no conozca a esa familia. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué ponen en evidencia las constelaciones familiares?
¿Puedo decirlo, maestra? Sí. Sí, Isabel. El profundo poder de conexión que cada uno tiene con su familia o varias generaciones. Ujú. Maestra, ¿puedo decir algo más? Por favor. Vieras que desde que yo aprendí en constelaciones, esa conexión que yo podía tener con mi papá, a pesar de que nunca lo conocí y que hicimos un movimiento, he puesto en práctica y he tenido situaciones, digamos, no fáciles, así como un par de cosas que me han pasado y los he puesto a mi papá y a mi mamá, a pesar de que no sé nada de ellos y creo que ni se conocieron entre ellos. Bueno, no sé qué pasó. Ahora que usted está diciendo que se conectaron, pues así fue. Y los he puesto y cierro los ojos y me conecto con ellos y así trato de sentir, 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 sentir. Y el apoyo y el apoyo y el abrazo y esas situaciones se me han resuelto fácilmente. Entonces Mm, quería compartirlo porque me siento como muy feliz con eso, porque pues en 60 años que voy a tener, nunca había sentido apoyo de ellos, pero ahora sí. ujú. Entonces estás diciendo que te los imaginas contigo y ¿qué más? Se imagino conmigo, yo me pongo delante de ellos y ellos Ujú, detrás mío y en muchas ocasiones sí les pido así con mucha fuerza que me ayuden a resolver esa situación y que me iluminen y que me digan, que me apoyen, que me aconsejen y los abrazo profundamente y así como los tres. ujú, Y los he logrado sentir, que me cierro los ojos profundamente y me ujú, quedo en silencio en mi habitación y los siento a ellos. A mi papá solo lo conozco por foto y entonces visualizo esa foto y lo visualizo a él con ese rostro detrás mío. Entonces ya lo logré sentir, esto que usted acaba de decir, la conexión que cada uno tiene con su familia a varias generaciones. Entonces se lo quería compartir porque usted fue la que nos lo enseñó y yo lo practiqué y me siento muy feliz de ese conocimiento, la verdad, porque no, nunca lo había sentido ni aprovechado, la verdad. ujú. Bueno, no lo sabía, Isabel. Es difícil aprovechar Sí, algo que no se, que se desconoce. exactamente. No lo sabía y muchas gracias, maestra. Ujú, claro. Además de la familia con quien tenemos un profundo poder de conexión, ¿lo recuerdan? Con otras personas efectivamente significativas. Correcto. Y pueden ser las nanas, pueden ser empleadas domésticas, el chofer, un primo que vivió en la casa, una tía, un- una vecina, en fin. Bueno, aquí pongo ejemplos de personas afectivamente significativas, nanas, maestros, choferes. ¿Por qué pongo choferes? Porque estaba yo en una sesión y resulta que le pregunto a una persona, estábamos en Perú y me invitaron a comer, a almorzar, y yo sabía que dependiendo del resultado de ese almuerzo, me iban a invitar a trabajar con esas personas o no. Y de eso que le pregunto, que qué le había pasado a los 15 años a la hermana de la persona que había conocido yo en un entrenamiento con los señores Hellinger. Esto fue en el 2007. Y ella recordó que una maestra se iba a casar y todos, era una escuela de monjas, colegio de monjas, y estaban todos muy, muy contentos, todas estaban muy contentas porque la maestra se iba a casar y al día siguiente el chofer de esa maestra la mató porque no quería que se casara con otra persona.
Entonces, ahí se me ocurrieron frases sanadoras de honro y respeto su destino. Yo me quedé en la vida, me impactó mucho su muerte, mucho. La llevo en mi corazón, en su memoria hago cosas bellas. Y adivinen qué sucedió. Sí, organizaron sesiones para que yo trabajara en Lima, Perú. Continuamos. Otro mudra. El yoni, alivio de dolores menstruales, problemas con la menopausia, sistema nervioso y despertar del kundalini. Es como el contrario de lo que acabamos de hacer, el murti. Digo contrario porque las manos están unidas, pero de diferente manera. Entonces lo hacemos, por favor. Aquí son los dedos índices los que apuntan hacia abajo. Y los demás están, como digo yo, hincados hacia arriba. Bueno, serían con las piernas hacia arriba. Las yemas de los pulgares están juntos. Las yemas de los dedos índices también. Y los demás en la primera falange o en la tercera, según si se toman de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, están unidos los dedos. Y los dedos índices apuntan hacia abajo. Continuamos. Las constelaciones familiares. El procedimiento en sesión grupal. Se colocan 2 sillas juntas. Estas quedan separadas de las demás. El terapeuta deja la silla a su derecha libre. Pregunta quién quiere trabajar. Las personas levantan las manos. El terapeuta elige. La persona elegida camina al frente y se sienta a la derecha del terapeuta. El terapeuta pregunta el asunto. El consultante responde. Enseguida, el terapeuta hace una serie de preguntas. ¿Quién murió joven? ¿Quién tuvo un destino difícil? ¿Bebés abortados? ¿Asesinatos? ¿Accidentes graves? Si el consultante no sabía la respuesta, el terapeuta o facilitador decía, no tengo suficiente información, no puedo trabajar contigo. A mí me tocó escuchar esto. Yo decía, ¿cómo? Llega la persona y porque no sabe, es como que le preguntaran a Isabel características de su padre y ella dice, no lo sé porque no lo conozco, y el facilitador decía, no, contigo no puedo trabajar. Y yo dije, no, a ver, no, tiene que estar la información en algún lugar del mundo. Entonces, fue cuando me apoyo más en la parte fenomenológica o me enseñan a apoyarme más en la parte fenomenológica. Se me abre la visión para eso. Observar que el micrófono siempre lo sostiene el terapeuta. ¿Por qué? ¿Para qué? Para dar confianza, para demostrar quién tiene el poder. Creo que para mí era demostrar quién tiene el poder. Supongo que tiene que ver con el hecho de que se le pide al consultante que en 3 frases cortas plantee su asunto o tema a trabajar. Otro mudra, el surya, eliminación de grasas, es el dedo anular, donde está presionado por el pulgar, en la segunda falange.
y el dedo anular entra al, digo yo, la covachita del pulgar. Y los otros dedos están derechos. El índice, el medio y el meñique. ¿Cuál es el procedimiento de las constelaciones familiares en sesión grupal? ¿Lo recuerdan? Vamos a ver un... vamos a ver si está. No. Maestra, ¿dejó de proyectar? Sí, Ok. sí. Sí, dejé de proyectar, pero no encuentro lo que quiero. Ah, voy a ver. Es que voy a proyectar aquí. Uy, no. No, no, no. Después lo vemos en la próxima clase y sirve que va a ser como recordatorio de lo que estamos viendo. Bien. Ok. Entonces, vamos, continuamos. ¿Ven la pantalla? Sí. ¿Cuál es el Sí. procedimiento? Bien, ¿cuál es el procedimiento de las constelaciones familiares en sesión grupal? ¿Alguien recuerda? Lo único que recuerdo es que se colocan dos sillas juntas, pero de ahí ya no recuerdo más. ¿Qué hace el terapeuta? Eso es. ¿Qué hace el terapeuta? ¿Recuerdan? Deja la silla a su derecha libre y que pregunta varias preguntas. Pero primero empieza con quién quiere trabajar y las personas levantan la mano, levantan las manos. ¿Qué hace el terapeuta? Elige a la persona. ¿Qué hace la persona elegida? Camina al frente y se sienta a la derecha del terapeuta. Y el terapeuta pregunta sobre, ¿eso sí recuerdan? El asunto, el tema a trabajar. Yo lo digo de otra manera. Yo lo digo, lo que digo es, ¿qué los trae por acá? Además de venir en carro o la amiga que los trajo, ¿a qué vienen? Es decir, ¿cuál es la piedrita que tienen en el zapato que los tiene intranquilos? ¿Y qué hace el consultante? Responde. Enseguida el terapeuta hace una serie de preguntas. Antes las hacían. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esas preguntas? ¿Quién murió joven? ¿Quién tuvo un destino difícil? Uh-huh. Uh-huh. Bebés abortados. Bebés abortados, asesinatos, accidentes graves. Correcto. Si el consultante no sabía la respuesta, ¿qué decía el terapeuta facilitador? Que no podía trabajar con esa persona. Correcto, No tiene suficiente información. correcto. Muy bien. ¿Y qué dijo Gloria? Eso no viene aquí, pero Gloria dijo, no, ¿cómo que por no tener suficiente información? Y si esa persona fue dada en adopción y desconoce todo de su familia biológica, ¿qué? ¿No voy a poder trabajar con esa persona? No, claro que se puede. Por supuesto que se puede. La información está, solo hay que saber
buscarla y encontrarla. Que por cierto, en un área de México, creo que es Yucatán, que la palabra buscar y encontrar, buscar significa tanto buscar como encontrar, es la misma palabra. Y según el contexto, entienden que están diciendo estoy buscando o estoy encontrando. Y me parece muy interesante y lo comparto porque cuando buscamos, encontramos. Y cuando encontramos es que hemos estado buscando. Respecto al micrófono, ¿recuerdan lo que se observa? Que siempre lo sostiene la persona, terapeuta, facilitadora, consteladora. ¿Por qué? ¿Para qué? Para dar confianza, para demostrar quién tiene el poder. Y yo supongo que tiene que ver con el hecho de que se le pide al consultante que en 3 frases cortas plantee su asunto o tema a trabajar. Porque si no, la persona se va en la historia. Y yo recuerdo que cuando empecé hace 20 años, si la persona no presentaba de manera concreta el tema, los facilitadores no trabajaban con esa persona. Es muy interesante. Este ya lo vimos. Recuerden, el mudra es el del dedo anular presionado por el dedo pulgar. Y los otros 3 dedos están derechos. Se hace con las 2 manos. Continuamos. ¿Qué pasa si el consultante se excede de 3 frases y empieza a contar su historia? El facilitador le quita el micrófono y vuelve a insistir que sea breve. Me tocó ver eso. Y a mí trabajé en un centro de salud en California, en Altadena, California. Y la dueña de ese lugar me decía, Gloria, deja que las personas hablen. Y yo decía, pero si dejo que hablen, no voy a trabajar constelaciones. Luego me di cuenta que, bueno, era parte del proceso de crear comunidad. Y empecé a escuchar a las personas sin perderme en la historia. Y cuando digo sin perderme, es sin tomar partido de pobrecita la persona de la que están hablando o pobrecita la persona que está hablando. No, recordando que ni el bueno es tan bueno ni el malo tan malo. Entonces, y les comparto que colega y maestro holandés Jan Jacob Stam comentaba que en una reunión de terapia con israelitas y palestinos se pasaron 3 días solo escuchándose. Ni siquiera constelaron. Solo se escuchaban en sus historias, en sus vivencias, sus dolores. Y eso en sí ya es sanador. Cuando no enjuiciamos, cuando no criticamos y escuchamos con la mente y el corazón abierto, surge la paradoja del cambio. Algo pasa en la persona
que cambia. Y esto lo descubre el señor Carl Rogers en su enfoque centrado en la persona. Allá en Estados Unidos por los años 40, 50 del siglo pasado. Se da la indicación de que a partir de ese momento nadie habla, nadie sale ni entra. Es decir, se cierran las puertas hasta que termine la constelación. A mí me tocó quedarme afuera porque, no sé, había llegado tarde o había salido y ya habían empezado el movimiento y no dejaban que nadie entrara ni saliera. Yo empecé a observar que se estaban perdiendo de información valiosa. Teniendo el asunto, se procede a elegir a los representantes. Y ahí pongo una R que representa la palabra representante. El consultante se pone de pie, se dirige a la persona, le pide si representa a o lo representa a él o la persona. La persona acepta o no. El cliente coloca al representante empujándolo. En esto de la persona, por ejemplo, Gloria, ¿representas a mi mamá? Y supongamos que yo digo que no, se les daba la indicación al grupo de que podían decir que no. Yo dije, pero Dios mío, el decir que no ya es información. Quiere decir que la mamá rechazó a ese bebé, a esa persona, a ese consultante. Y después yo no doy opciones. Para mí todos son representantes. Todos. No sé si haya dudas. Recuerden que la clase es para ustedes. Entonces, Maestra, de momento no. Perfecto. Continuamos. El cliente coloca al representante empujándolo suavemente por la espalda. Se les pide observen lo que sienten conforme va colocando a los representantes. Si hay un impulso de moverse, lo detienen y lo observan. Después se pregunta a cada uno, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasó cuando llegó algún representante? Yo ya me salto todos estos pasos. Ya no lo hago. ¿Por qué lo enseño de esta manera? Porque me preguntan o me dicen, Gloria, yo no voy a hacer lo que tú haces, que apenas entra la gente, ya estás diciendo la frase sanadora y la persona ya está llorando. Digo, bueno, tienen razón. Entonces, y fue cuando decidí poner por escrito esta información, porque resulta que aún presencial, antes de la pausa del año pasado, yo tenía tenía grupos que se estaban formando conmigo y pongo la silla a un lado de mí, pongo al consultante y entonces le digo a la consultante, me dice, Gloria, quiero ver mi situación económica. Le digo, elige a alguien que represente a ese concepto de la situación económica y elige a alguien del grupo y sienta a esa persona en su silla. Y dije, Dios mío, ni siquiera así puedo ser normal, es decir, ningún consultante en ninguna constelación de los demás compañeros van a permitir que el consultante siente a su representante en la silla que él tenía o que ella tenía. Y fue cuando dije, no puedo, me rebasa lo fenomenológico.
Y ya fui a la frase sanadora, le dije, dime un número, y me dice la persona, no recuerdo el número, pero dan de cuenta que digo 15. Le digo, ¿qué pasó a los 15 años? Y me dice, mi papá se fue de la casa. Digo, bueno, ahí está el meollo del asunto con lo del dinero. Dile a tu padre y escucha cómo tu padre te dice, estoy para ti, estoy contigo, vivo o muerto, con quien esté, donde esté, estoy para ti. Entonces, aunque quiero ser, entre comillas, seguir los pasos, el ABC, los movimientos ya no me lo permiten. Y fluyo con ellos. Se les indica, ahora sí, por favor, si sienten un impulso de moverse, lo detienen un poco más, lo observan y si es demasiado fuerte, se mueven lentamente, siempre observándose. Siempre observándose a sí mismos y a los demás, observándose en relación a los demás. Carla, ¿ya es hora? Sí, maestra. Ya le iba a decir que quedan como 3 minutos. Entonces, si va a iniciar un tema, tal vez es mejor dejarlo para la otra. Aquí Ir nos terminando quedamos. aquí. Ujú. Aquí nos quedamos, sí. Bueno, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Gracias a usted, maestra. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, muy buenas noches a todas, a descansar. A Isabel, Gracias, por buenas noches. proponer un movimiento. Gracias, fue muy bonito hoy. Buenas noches, Kay. Buenas noches. Buenas noches.